Mis amados hermanos, buenos días, 6:15 de la mañana. Nos disponemos como cada tiempo al despertar, encomendándonos a nuestro Dios y refugiándonos en su palabra. Siempre en la palabra de nuestro Dios encontramos un refugio, un consuelo. ¿Por qué? Porque su palabra es vida, su palabra nos da esperanza, su palabra nos da fuerza. Su palabra es la única que puede sostenerse a través de los tiempos, a través de los vendavales. En cada circunstancia es la única que permanece fiel. Cielos, tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces nos sostenemos de aquello que no pasa, de aquello que es estable, de aquello que permanece hasta la eternidad. Una cita de inicio para llenarnos de ánimo, de fortaleza en nuestro Dios. Siempre nuestra carrera no es una carrera de 400 metros con obstáculos, es una carrera de más de 400 metros cuyos obstáculos son sorteados, saltados uno a uno hasta que nuestro pecho cruce esa meta y sea cortado ese listón en el cual nosotros podamos saborear y disfrutar la victoria en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, no es el título de referencia en inicio, pero dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. Gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. Siempre en nuestro caminar cristiano, siempre cuando la aflicción por delante campee, Dios abrirá una puerta. El libro de los Hechos habrá una puerta abierta. El libro de los Hechos nos muestra la trayectoria, nos muestra el avance de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo, nos muestra el poder manifestado de Dios a raíz de la venida del Espíritu Santo, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En ese avanzar del Espíritu Santo, a pesar de la oposición que enfrentaban nuestros primeros hermanos, uno de ellos específicamente Pedro, encontrando siempre puerta abierta, otro de ellos que perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, encontrado por Dios, se encontró con el mayor obstáculo. Se encontró con Cristo mismo en esa persecución de lo que él llamaba la secta del camino de los cristianos. Se encontró un obstáculo el cual no pudo sobrepasar. ¿Quién era él? Jesús de Nazaret. Pero aquel obstáculo para él se convirtió después no en un obstáculo, sino en el bastión y la fortaleza que le impulsó a llevar el evangelio por toda aquella región circundante. Pero una de esas ocasiones, en cuanto él sentía después de predicar el evangelio en algunas partes, pensó que todo había terminado. Pero de pronto el libro de los Hechos nos muestra cómo Dios se revela a través de una visión a Pablo, y en esa visión un varón macedonio le dice: ven a Macedonia y ayúdame. Bajo esa visión ellos entienden que Dios les estaba llamando a predicar el evangelio en aquella región. ¿Qué les esperaba en aquella región? Lo mismo que Jesús le había dicho al momento que le llamó. Iba a sufrir a causa de aquel nombre. Pero el sufrir a causa de aquel nombre le detuvo. El sufrir a causa de aquel que le había llamado le hizo que se detuviera. En absoluto, siguió adelante. Así se traslada, junto con aquellos hermanos que le acompañaban, a la ciudad de Macedonia. En Macedonia, que ya era una región, llegó a su capital, que era Filipos. Ahí encontró oposición, sin embargo encontró, a pesar de las puertas que se cerraron a aquella prisión, la conversión del carcelero, el llamado carcelero de la ciudad de Filipos. Aún en las puertas que se le cerraron, encontraba siempre una puerta que se abría. Y aquellas puertas que se le cerraron en Filipos,
después se abrieron por la gracia de Dios. El día de ayer, después de terminar nuestro tiempo de encuentro con Dios matutino, tuvimos una bella, hermosa conversación con una de nuestras hermanas que igualmente en cierto momento de su vida se topó con una situación complicada y difícil. Su trabajo le fue quitado por una injusticia y en ese momento lo único que tuvo que hacer, confiar, reposar en Dios, orar, pedir para que Dios nuevamente le abriera una puerta. El día de ayer, cuando escuchaba el testimonio de la gloria de Dios, cómo no solamente Dios le restituyó un trabajo, sino viendo más allá de la necesidad que ella no podía ver todavía en su cuerpo, después de ganar aquella querella, le fue dada no solamente gracia delante de la autoridad, sino una protección a futuro en su vida también, para que ella pudiera tener el reposo necesario para seguir sosteniendo lo que tiene que sostener en ese lugar del país en donde se encuentra, para que pudiera seguir pagando su casa, pero sobre todas las cosas, hermano, para que ella tuviera un descanso para su alma y un merecido descanso para su cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? Un obstáculo, un tropiezo, definitivamente puesto hacia adelante, pero una puerta abierta delante de Dios. Así le sucedió a Pablo. Siguió avanzando, siguió caminando, llegó después a Tesalónica, llegó a Berea, se fue a Atenas, y en todas esas regiones a las cuales el Señor le llevó, después de haber estado en aquel lugar pensando que no había propósito, llega a la ciudad de Corinto. Allí en esa región, Pablo se queda en un punto de hacia dónde voy a partir. Pero allí en Corinto, el Señor le dice que tiene mucho pueblo en esa ciudad. De Hechos capítulo 18 le habla y le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por tanto, sigue adelante. Y nosotros igualmente, bajo esa visión de escogencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, seguimos hacia adelante. Primera de Corintios, le invito por favor, en el capítulo 16, a partir del versículo 5, se encuentra Pablo hablando a esta congregación que en un momento estuvo alejada de Dios. Pero ¿quién fue el que vio primeramente su necesidad? ¿Fue el apóstol Pablo o fue Dios? Obviamente, hermanos, sabemos que fue Dios y utilizó al instrumento llamado Pablo para llevarles restauración a sus almas, salvación a sus almas, y no solamente salvación a sus almas, sino que les llevó lo mejor. La iglesia en Corinto estaba abundada en todo conocimiento, en toda sabiduría, los mejores maestros. Dios les llevó lo mejor, les llevó al apóstol Pablo, Apolos, Pedro, el conocimiento. Tenían los dones del Espíritu Santo, una congregación abundada en todo sentido. Y a esta congregación, Pablo, en el capítulo 16, les dice de esta manera: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia. Aquella región que le fue mostrada, narrada en el libro de los Hechos, que tenía necesidad, ven a Macedonia y ayúdame, ayúdame. Y esa es la expresión que cada uno de nosotros decimos, ayúdame. Macedonia era una región que necesitaba del auxilio de Dios. Así como esta hermana pidió la ayuda de Dios y Dios le abrió una puerta amplia, así sucede con Pablo y así sucede y sucederá con cada uno de nosotros. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque he de pasar por Macedonia. Y quizá permanezca también con ustedes o pase allí el invierno, para que después me encaminan hacia donde deba ir. Un hombre depositado en la gracia de Dios, un hombre depositado en la voluntad de Dios, pero estoy seguro que pasaré con ustedes. Porque ahora, versículo 7, no quiero verlos de paso solamente, ya que espero quedarme un tiempo con ustedes si mi Señor me lo permite, movido por la voluntad de Dios. Pero me quedaré, versículo 8, en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande. Y aquí nos vamos a detener en este versículo. Se me ha abierto una puerta grande. Veamos, hermano, cómo
en el caminar de Dios, vamos a encontrar siempre una puerta abierta, y no solamente abierta, sino grande, a pesar de, y es lo que nos dice la Escritura enseguida, porque se me ha abierto una puerta grande que está llena de oportunidades. Oportunidades, aunque son muchos los que se oponen. Nunca dejemos de caminar, nunca dejemos de avanzar, porque las puertas abiertas o las oportunidades que Dios pone delante de nosotros, en este caso, en la razón que ocupaba Pablo, y la razón era la predicación del Evangelio, era lo que consumía su corazón, lo que consumía su alma, llevar la palabra de Dios, porque era una palabra de salvación a todos aquellos que la pudieran recibir. No había otra cosa que inundara más la mente, el corazón de Pablo, sino llevar a aquel que él en un momento persiguió, pero que encontró un obstáculo para no seguir persiguiendo a la iglesia del Cristo. Pero ese obstáculo que lo detuvo, después se convirtió no solamente en la razón de vivir, sino en la fortaleza de su vida y de su ministerio, para poder llegar y encontrar esa puerta y poder decir, como lo dice a los hermanos de Corinto, se me ha abierto una puerta grande que está llena de oportunidades. Y es lo que tenemos nosotros hacia adelante cuando iniciamos en la voluntad de Dios. Una puerta llena de oportunidades, a pesar de los que se oponen. Nada pudo prevalecer sobre aquello que Dios había encomendado al apóstol Pablo. Tuvo dificultad, tuvo que esforzarse, tuvo que ser fiel, tuvo que seguir adelante, pero es lo mismo, hermano, que hace el Señor obrando en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para Él manifestar su gloria. Cuando el día de ayer veía esta hermosa experiencia en testimonio de Dios a nuestra hermana, no pude sino solamente glorificar a Dios. ¿Cómo a pesar después de que esté el lloro, la aflicción, la necesidad, que en ocasiones pensamos que las cosas no se van a solucionar, que cuando vamos caminando encontramos otro tropiezo, otro obstáculo, que muchas quisiéramos detenernos, que no vemos la respuesta de Dios en lo inmediato, pero de pronto vemos, así como Pablo, que hay una visión, una palabra de Dios, se nos abre una puerta como lo ve él, entonces podemos avanzar, cobrar ánimo y consuelo. Y es hacia allá, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, hacia lo cual nos dirigimos para encontrar ahora a un apóstol Pablo que nuevamente escribiendo a esta iglesia les dice: pero queremos que sepan, hermanos nuestros, acerca de la aflicción que nos sobrevino en Asia. Y vaya aflicción porque fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apedreados. Sin embargo, todos esos obstáculos nunca fueron suficientes para detener o cerrar aquellas puertas que Dios había abierto ya. Y aquí le dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis: pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. He aquí, yo tengo las llaves, yo tengo el poder para cerrar o para abrir. Lo que Él abre, el hombre no lo puede cerrar. Lo que Él establece, el hombre no lo puede limitar. Cuando Él habla, se hace. Pablo, en este sentir y en esta voluntad de Dios, le expresa a nuestros hermanos, pero queremos que sepan, al igual que la Escritura nos dice hoy, queremos que nosotros sepamos, hermanos nuestros, acerca de la aflicción que nos sobrevino en Asia, porque fuimos afligidos sobremanera. No solamente afligidos con la dificultad misma de lo que enfrentaron, sobremanera, más allá de la fuerza humana que puede resistir en su propio momento y en su propia voluntad. Porque en ocasiones decimos nosotros, vamos a seguir adelante, vamos a seguir, pero no es nuestra fuerza. Y Dios nos lleva precisamente a ese momento en que digamos: Señor, ya no puedo, no tengo fuerzas para seguir. Entonces, cuando nosotros decimos,
tales palabras, entonces una puerta se abre y encontramos no solamente la puerta abierta, no solamente la oportunidad para poder proseguir hacia adelante, sino encontramos el ánimo y la fuerza en Dios para continuar nuestro caminar. Así sucedió con el hermano Pablo y con todos aquellos que estaban con él. Porque fuimos afligidos, versículo 8 del primer capítulo de la segunda epístola, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que nuestras vidas estuvieron a punto de llegar a su fin. Y en nosotros mismos estuvimos resignados, dice él, a morir, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ese es el caminar. No confiar en nosotros mismos. Las puertas se abrirán porque Él las abre. Las oportunidades llegarán porque Él las establece por anticipado. Versículo 10, que nos ha librado de grandes peligros de muerte y confiamos en que todavía nos librará. Dios que nos ha librado de grandes peligros de muerte y confiamos en que todavía nos librará. Y esa es la obra de Dios. No es una obra de Dios que solamente se manifiesta en ese momento, sino que se sigue manifestando y sabemos que Dios nos librará. Y esa es la esperanza que tenemos en nuestro corazón, que no solamente Él nos abrirá una puerta llena de oportunidades a pesar de los que se oponen. Hermanos, es inevitable que vengan tropiezos, como leíamos ayer. Es inevitable que en una obra de reconstrucción, de regresar a restablecer una relación matrimonial, a estar con nuestros hijos, a un reencuentro con la palabra, a buscar una vida de oración, a buscar ser los hombres y mujeres que Dios pone en su diseño que seamos, es inevitable que vamos a encontrar tropiezos. Y muchas veces los tropiezos los encontramos entre los de nuestra propia raza, como ocurrió con el apóstol Pablo. Pero nada nos puede detener cuando encontramos nuestra fortaleza en la debilidad nuestra y en la fortaleza en Dios. Y encontramos, y lo vas a ver, que cuando encuentres que ya no tienes fuerzas para seguir, de pronto una puerta se te va a abrir llena de oportunidades para darte ¿qué? Para darte lo que la Escritura nos dice en Cristo Jesús, la victoria. Y con esa cita terminamos, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. El fin de toda tribulación no es sino dar gracias a Dios por su obra maravillosa. Cuando Pablo fue a aquella región de Macedonia y llegó a Filipos y fueron perseguidos y fueron llevados a esa esclavitud, en ese cepo, en esa cárcel, sus ojos pudieron ver no solamente cómo las puertas de la cárcel se abrieron, sino cómo un hombre llegó a los pies del Señor, él y toda su familia. Cuando él llegó y predicó en Atenas, que no le hicieron caso, de pronto algunos hombres le siguen, Dámaris, los que estaban ahí, y él continúa hacia adelante. Pero gracias a Dios, eso es lo que sobreviene después de que vemos que las puertas se abren y que la palabra de Dios es cumplida. Pero gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo Jesús y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Si nosotros retomamos el testimonio de esta hermana el día de ayer, ¿qué es lo que hizo nuestro Dios? Manifestar el aroma de su conocimiento, porque decimos somos cristianos y confiamos en Dios. Dios me hará justicia. Y cuando tal hacemos, la gracia de Dios se manifiesta y los demás no pueden sino solamente decir, definitivamente fue Dios quien le habló, definitivamente fue Dios quien lo hizo, definitivamente es un hombre, es una mujer cuyo Dios le respalda, cuyo Dios le acompaña, que Dios está con él, con ella. Y cuando nosotros, hermano, podemos descansar en esa victoria de nuestro Señor, una puerta se abre, y no solamente es una puerta que se abrió. Con eso finalizamos. No solamente llévate el conocimiento de que la puerta se abrirá, sino que es una puerta, como decía Pablo, llena de oportunidades. Es decir, llena de posibilidades. Ese es nuestro Dios,
que no solamente abre puertas, sino que nos hace ver todas las oportunidades maravillosas que tenemos por delante, no para pensar en nosotros mismos, sino para pensar en la función del reino de los cielos, para seguir obrando para Él y agradando a Dios. Y eso, hermano, es el aroma de su conocimiento, que el mundo pueda ver cómo Dios está con nosotros, cómo Dios nos ayuda, y entonces van a decir como aquel rey Darío: Daniel, verdaderamente Dios está contigo. Y entonces los decretos del mundo se van a tornar en torno al reconocimiento de ese Dios, que solamente en Él pueden ellos encontrar, al igual que nosotros, la victoria. Así es que en este día vayámonos con el pensamiento claro, coherente de la Escritura, que puertas abiertas se abrirán llenas de oportunidades para nosotros, porque ese es el Dios que tenemos, en quien hemos reposado y en cuya confianza tenemos la victoria. Padre, gracias, Señor, nuevamente este día. Julio todavía en este planeta. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Así como Pablo, quizás nos encontramos muchos de nosotros, Señor, pidiendo dirección, pidiendo ayuda, pidiendo que una puerta se abre cuando todas a nuestros ojos están cerradas. Pero Padre, tu palabra llegará y entonces esa palabra nos fortalecerá y gran puerta se abrirá llena de oportunidades por una sola razón, Señor, porque en ti las promesas son siempre sí. Y en esa promesa y en esa palabra nosotros encontramos nuestra fuerza, Señor, y nuestra victoria, que la das día a día en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te ruego que este día nos abras puerta de oportunidad y que podamos encontrar, Señor, no solamente la puerta abierta, sino la fortaleza para continuar en ti. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia infinita de nuestro Dios, que es ilimitada, igual que su poder y su amor, nos llenen y nos bendigan en este día. El Señor les bendiga, un abrazo. El día de mañana, miércoles, con todo el favor de Dios, los que podamos en la congregación a partir de las 7, ahí nos reuniremos. Ahora sí, con todo el favor de Dios, se nos abrió una puerta, la puerta que se nos cerró el otro miércoles, hoy se nos abre. Entonces el día de mañana nos vamos a congregar ya presencialmente, en alabanza, en palabra delante de nuestro Dios y un tiempo de oración. El Señor les bendiga, buenos días, que se les abran las puertas que están cerradas y las que están abiertas sigan siendo llenas de oportunidad. Así será en el nombre de Cristo.